Entonces, como les decía, sí, esta soy yo, para las personas que no me conozcan, y estamos de Guayanesa County. Nosotros como empresa llevamos varios años ya en el mercado, desde el 2008, y tenemos nuestras oficinas en Sydney, en Adelaide, Melbourne y en Brisbane. Y si ustedes necesitan ayuda en cualquier cosa contable, incluso con Superannuation, por favor nos pueden escribir. Acá pueden, en nuestro website pueden encontrarnos. Antes que todo, obviamente este seminario es información general, no es financial advice. Entonces, si queremos tomar alguna decisión en tu superannuation, siempre es muy importante que consultes para tu caso particular. Bueno, entonces, ¿qué es la pensión? ¿Cómo empezó? La pensión en Australia, digamos, empezó en los años 90. Y como todos saben, acá en Australia la población se envejece y dura muchos años. Entonces el gobierno se dio cuenta que al ritmo que iban, para ellos iba a ser imposible sostener una población pagándole pensión en full. Entonces ellos crearon algo que se llama el Superannuation Guarantee. ¿Qué es esto? Esto es que ellos dicen, bueno, si usted tiene un trabajo con Tax Fund Number, su empleador tiene la obligación de colocar el 9.5 de su salario en ese fondo de pensión. Y la idea es que ese fondo de pensión va a coger ese dinero y lo va a invertir, y que al final de los años crezca y usted tenga dinero, digamos, propio para su superannuation. Y si no tiene suficiente, entonces en ese momento es que el gobierno dice, pues hay una pensión para las personas que no tienen suficiente superannuation, y es lo que llamamos el age pension. ¿Cuándo no la pagan? Digamos, ¿cuándo es obligatorio que no lo paguen? Cuando estamos trabajando con Tax Fund Number. Y entonces, ¿cuándo me la pagan? Cuando me gano más de $450 al mes con Tax Fund Number. Es el 9.5. El gobierno tiene un plan de llevarla al 12% en los próximos 5 años, ¿sí? Pero, o sea, este año es 9.5 y ellos lo van a seguir incrementando de a poquito, y el goal, digámoslo así, es que llegue a ser el 12%. También, ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Qué es lo que ellos tratan de hacer? Y esto ya va mucho para las personas que son residentes. Es que ellos incentivan a las personas a colocar más dinero del 9.5. Y es una forma de lo que llamamos como planeación tributaria. Porque ellos dicen, no sé, si usted tiene $10,000, digamos, de dinero de su salario, y usted está en un rango, digamos, se gana más de $45,000 al año o más de $120,000 al año, el tax rate de ese dinero es del 37%. Entonces el gobierno lo que dice es, pues, esos mismos $10,000, ¿por qué no los colocan en superannuation y allá se los taxamos solamente al 15%? Y esa es una estrategia que se usa mucho, especialmente para pues ahorrar para la vejez. La idea es que uno lo empiece desde joven, ¿no? Pero digamos que cuando uno está en sus 20 y en sus 30, pues uno dice, no, pero como si no puedo tocar ese dinero, no lo va a hacer. Pero ya las personas cuando entran en los 40, los 50, es una estrategia que se usa mucho para como ir llenando esa bolsita para que la pensión sea mucho más alta y con un tax mucho más bajito que se pague. Generalmente esta superannuation no la podemos tocar hasta que lleguemos a los 60 años. Después de los 60 años tú puedes sacártelo, o con algo que se llama como una pensión transicional, digámoslo así, donde tú dices, no sé, al año me voy a sacar $30,000 y me voy sacando de a poquito, o si tú decides, también puedes felizmente sacarla toda de una. Que obviamente al gobierno no le va a gustar, porque la idea es que no te la gastes, sino que la vayas a usar por 10, 15 años, lo que tengas lo que pueda durar, digámoslo así. Otra cosa es muy importante con el superannuation, es en qué fondo voy a colocar mi plata. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, si yo soy un estudiante internacional o estoy recién llegado a Australia,
Pues yo no tengo fondo de pensiones y generalmente mi primer empleador me va a preguntar, ¿usted tiene fondo? Y yo le digo, no, no tengo. Entonces ellos te van a decir, listo, te va a colocar, como decir, en el fondo que usa mi empresa. Entonces puede ser CBAS, puede ser Hops Plus, puede ser Australian Super. Cuando ya tienes ese primer, digamos, fondo, lo importante es que lo vuelvas y lo sigas usando para todos los trabajos que tú consigas acá en Australia. ¿Qué otra cosa es muy importante? En los fondos también el rendimiento. Tienes que tener o buscar un fondo que tenga un muy buen rendimiento, porque el hecho no es solo poner la plata en el superannuation, sino que esa plata me esté creciendo cada año más que si de pronto la tengo en mi cuenta bancaria o incluso en mi cuenta de ahorros. Sí, la idea es esa, que esa plata me crezca mucho más. Y ¿qué otra cosa también es muy importante? Verificar que los empleadores les estén haciendo esos pagos. Digamos que no debería ser así, pero hay muchos empleadores que dicen, no, como son estudiantes internacionales, ellos ni saben que hay que pagarle superannuation y a veces o se las colocan, digamos, en los payment slips, pero pues nunca la pagan al fondo de pensiones. Entonces, esto lo podemos hacer a través de la cuenta de MyGov. Entonces, si usted ya tiene su cuenta de MyGov, usted puede ir y donde dice la parte de superannuation y usted puede ver si su empleador le ha estado reportando el superannuation y lo más importante, si se la ha pagado, porque el sistema le muestra a usted pues cuánta plata le está entrando a ese fondo. Entonces, creo que eso es súper importante. Digamos que hay muchos empleadores que son muy honestos, pero también hay muchos que se aprovechan y no hacen estos pagos. ¿Y por qué es tan importante, digamos, para los estudiantes internacionales? Para todos, digámoslo así, no solamente los estudiantes. Es que eso se nos convierte en una forma de ahorro si alguna vez tenemos que, digamos, salir del país. Y si ya soy, pues, y me voy a quedar acá para siempre, ahorita les voy a mostrar la diferencia que pueden hacer, digamos, $600 al mes que te estén consignando. Entonces vamos a revisar, digamos, los fondos, los mejores y los peores. ¿Quién hace este ejercicio acá en Australia? Entonces los fondos están regulados por APRA, ¿sí? Y APRA desde el 2017 empezó a hacer como la lista de los mejores y los peores, obviamente para premiar los mejores, pero también para los que son malos, como para que se pellizquen y la gente se dé cuenta qué tan malos son. Obviamente no hay muchas personas que vienen y vean esta información o que la busquen, sino que la gente como que olvida la superannuation. Entonces la idea es que una vez que yo les muestre estos fondos, vayan y ustedes puedan revisar hoy qué fondo tienen y de pronto qué rendimiento ellos les están dando a ustedes. Entonces, los mejores de acuerdo al 30 de junio del 2020, porque obviamente el junio 2021 no se ha terminado. Entonces, acá tenemos Host Plus y entonces cuando tú tienes un fondo, digamos que tienen diferentes productos. Es como cuando tú vas a un banco y dices cuál es su term deposit y ellos dicen tenemos estos y estos productos. Igualmente la superannuation. Cuando tú la abres, ellos tienen productos de inversión. Entonces, en esta que es la mejor, en Host Plus, la opción se llama Balance Option. Y el retorno de esto es el 9.65. Y después tenemos Best Superannuation, que el retorno es 9.63. Y también tenemos Australian Super, que es el 9.48. Como les decía, ellos revisan los últimos 5 y 10 años el average y acá es que deciden como quién le está pues, dando más rendimientos. Entonces, estos serían los mejores al 30 de junio del 2020. Ahora miremos los peores. Este que se llama Energy Industry Superannuation Scheme, que el return solamente es del 6.19. Tenemos Maritime Superfund,
con el producto My Super Investment Option con el 6.23 y después tenemos Towers Watson Superannuation Balance 6.54. Entonces, estos son los que tenemos que evitar y de pronto si estamos en uno de estos, lo que hacemos es que nos pasamos a este. ¿Cómo lo hacemos? Generalmente, cómo funciona es que tú primero vas y abres la cuenta en uno de los buenos, digámoslo así, y en todo fondo, una vez tienes tu cuenta en línea, que es como cuando tú tienes tu cuenta del banco, siempre hay una opción que dice Join My Super o Bring My Super. Tú haces 3 clics literalmente donde ellos internamente, como eso ya está ligado, van y dice, tú por lo menos soy Australian Super y quiero que me traiga la plata que tengo en este. Entonces tú primero creas la cuenta de Australia Super, le dices que quieres hacer un rollover donde te dice Join la Super, te va a preguntar el tax file number, el member number de esa superannuation y ellos hacen la tarea por ti. O sea, este fondo va y trae la plata de acá, ¿sí? Obviamente, ¿por qué lo hacen? Porque los fondos, entre más dinero tengan, pues más capital tienen para invertir. Entonces, por eso es que a ellos les conviene, o ellos son los que hacen, digamos, el trabajo de traer el superannuation. ¿Y por qué es tan importante? Yo sé que, digamos, uno dice, no, pues es que del 9.23 al 6.19 no es que exista una diferencia tan grande. Y de pronto no la hay, pero en el largo plazo es una diferencia increíble, increíble. Entonces yo les decía, por lo menos si cogemos un depósito de $10,000 y empezamos regularmente a decir, voy a ahorrar para mi pensión, voy a ahorrar para mi pensión y decido que cada mes pueda colocar $600. Si lo hago en un fondo como este, que me está dando el 9.65, al final de los 40 años voy a tener más de casi $4 millones, $3.879.000, ¿sí? Que eso, pues con eso uno espera vivir por muchos años, ¿no? Pero miremos ahora, si hacemos el mismo ejercicio con una de esas superannuation funds que solamente nos da el 6.19, al plazo de los 40 años vamos a tener solamente 1.376.000. Entonces la diferencia es casi del 3%. Sí, entonces eso es lo que llamamos el compounding interés, que no es mucho, pero en el largo plazo es increíble la diferencia que hace. ¿Qué otra cosa también es muy importante que miren cuando vayan a revisar su fondo? Son los fees que uno cobra. Porque obviamente uno quiere que le den un rendimiento bueno, como el banco, que me den un interés bueno, pero pues que no me vayan a cobrar lo que me gano todo en bank fees. Exactamente, uno no quiere eso con la superannuation. Si me va a dar un rendimiento bueno, pues no me lo quite después con los fees y lo que me va a cobrar. Entonces, ¿cuáles son los mejores en cuestiones de que cobran menos por manejar el dinero? Tenemos esta de NM Superannuation Proprietary Limited, que solamente cobra 0.5, excelente. Tenemos el ANC Staff My Super 0.71 y tenemos después NM Super, que es la misma pero con otro producto, Macquarie Group My Super, que es 0.94. Acá realmente lo que uno está buscando es que el fondo no pase del 1, ideal 1.5, eso sí, no más del 2%. Entonces, estos digamos que son los mejores, vamos a mirar los peores. Entonces, imagínate que es muy irónico. Este que les estaba mostrando de Goldman Sachs está en la lista de los mejores, porque si nos devolvemos, ese nos estaba dando, ¿dónde está? 9.64, pero al mismo tiempo tiene unos fees increíblemente altos de 4.37. Entonces, si yo tomo ese 9 menos esto, pues quedo antes como en el 6, ¿sí? Entonces, por eso es que tenemos que colocar los dos, el rendimiento y los fees. Este también es muy alto, 2.59, 2.20,
MySuper. Entonces, en este pedacito estamos buscando entre 1, o sea, máximo 2, pero ideal 1, 1.5. Entonces, como les decía, el gobierno nos incentiva como que, bueno, ponga más plata para que cuando se pensione no dependa de nosotros y taxablemente pues le damos el beneficio del 15%. Entonces, cada año esta tablita ellos lo cambian, digámoslo así. Pero este año, el 2021, uno puede colocar hasta $25,000 de su superannuation, o sea, de su dinero en el superannuation. Puede reclamar eso como una deducción y esta plata cuando llega al superannuation va a pagar solamente el 15%. Muy importante, estos 25 van a incluir también lo que mi empleador ya ha colocado. Entonces, si yo tengo, digamos, un salario, no sé, de $100,000 y ya me han puesto 9.5, que serían 9,500, entonces la diferencia es lo que voy a colocar hasta que me llegue a los 25,000. ¿Qué otra cosa? Y especialmente, esto es no siendo un poquito trágico, pero los fondos tienen algo que se llama el life insurance, que es un seguro de vida. En caso que pues uno se muera, el fondo o sea, automáticamente cuando tú sacas la cuenta, ellos te van a colocar como ese seguro de vida. ¿Qué es importante tener en cuenta acá? No sé, si tú estás muy joven, no tienes hijos, no tienes un mortgage, tú puedes decir, no, pues con que me den 300,000, 400,000, si me llega a pasar algo, es suficiente. Si tú ya tienes tus hijos, tienes un mortgage, entonces la recomendación acá es ir al fondo y decirle, mire, yo estoy cubierta solamente, ustedes como cuando yo empecé, ustedes me están cubriendo solamente por $300,000, yo quiero llegar a $1,000,000, ¿sí? Y una cosa que es muy buena es que cuando tú compras tu seguro de vida a través de los superannuation funds, son muchísimo más económicos que si tú decides lo voy a comprar yo solita afuera. Porque entonces lo que hacen los superannuation funds es que como tienen tantos members, negocian y tienen la capacidad de negociación y entonces los seguros de vida son más económicos. También los beneficiarios. Entonces, generalmente, cuando uno se registra al Superannuation Fund, ellos te mandan a ti o un sobrecito con una cantidad de documentos o te mandan un email. Dentro de ese reguero de documentos hay un documento que dice quiénes son sus beneficiarios. ¿Qué quiere decir eso? En caso que usted se muera y tengamos que pagar este seguro de vida, ¿a quién le queda? ¿Sí? Si usted no llena esa forma, cuando si le pasa algo a usted, pues si usted no está casado y de pronto tiene su novia o cualquier cosa, va a lo que ellos dicen el next of kin. O sea, van a mirar, usted estaba con un spouse, con sus hijos. Entonces, acá sí es muy importante que lo hagan, sí. Pues obviamente uno no quiere que a uno no le pase nada, pero pues han habido varios accidentes y creo que no es un secreto, varios estudiantes que tristemente han perdido la vida y por lo menos este seguro de vida, pues obviamente ha sido, digamos, un beneficio para las familias económicamente que ellos ni sabían que existía, ¿sí? La idea es que no nos pase nada, pero si nos pasa también, queremos que ese dinero vaya a las personas que nosotros realmente queremos. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de cómo vamos a reclamar. No sé si hasta este momento tengan alguna pregunta. Me voy a pasar a hablar de cómo reclamo la superannuation saliendo ya del país. Tenemos una pregunta de María. María, ¿cuándo tienes que hacer el pago? O sea, el dinero físicamente tiene que entrar al fondo antes del 30 de junio del 2021. Una pregunta, he escuchado que los fondos de pensiones se especializan por industrias, por ejemplo, que Hospitality, de verdad.
Sí y no, Andrea. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que cada industria ha creado, como decir, su fondo de pensiones. Entonces, por lo menos tenemos SIVAS, pero no quiere decir que SIVAS sea exclusivo para la gente que esté en construcción. ¿Sí? Yo puedo estar, no sé, haciendo oficina o haciendo hospitality y SIVAS me va a aceptar como member. ¿Qué es lo que pasa? Que esos fondos lo que han hecho es, por lo menos SIVAS, que es el de la construcción, recoge los dineros de todos sus members y invierte en construcción. Entonces, por lo menos SIVAS, el member de SIVAS es uno de los que hace mucho de las carreteras, de los proyectos del gobierno, de las highways, de los túneles. Entonces, ellos como tienen la experiencia en la industria, digámoslo así, entonces es que utilizan ese dinero para esa misma área. Lo mismo con, por lo menos con Hostplus o con Hospitality. Entonces, ellos también, ¿qué hacen? Por lo menos Hostplus es uno de los que invierte mucho en lo que llamamos en real estate, en commercial real estate, no sé, Wellfields, en shopping centers. Entonces, digamos que los fondos, de pronto se dice que se especializan por área, es porque en esa industria se usa ese fondo, porque también en cierta forma ese fondo cuando decide invertir como en esa industria para ayudar y mejorar la industria. Pero no quiere decir que porque sea en esa industria tú no puedas cambiarte o tengas que estar en esa industria. Me dice María, tengo una pregunta. Si nos paga algo, ¿qué porcentaje del fondo se le entrega a la familia y cómo es el proceso? Mil gracias. Es que puedo hacer, mi empleador no me ha pagado pensión y no responde los correos o llamadas. Bueno, María, cuando uno, digamos, lo que te decía, cuando se mueren, el balance total que ya esté, el balance total se lo pagan a la familia o a la persona que hayas nominado en la forma que te digo. Se llama los beneficiarios. Ahorita que termines, trato de mostrarles en línea como los pasos, cómo lo pueden hacer. Bueno, María, el hecho de que ellos no han pagado es muy común. Y lo que te decía, a veces ellos creen que porque los estudiantes no saben dónde revisar o las personas no saben, simplemente los ignoran. Entonces, les voy a dejar un link, Andrea, ahorita me acuerdas colocarlo, es que se llama My Pay Super, donde tú puedes ir al gobierno y le dices, mire, yo trabajé con esta persona, tengo acá de pronto los payment slips, trabajé de enero a diciembre, me gané $10,000 con él, tenía que pagarme 950 y nunca me los colocó en el fondo de pensiones. Entonces, ya, ¿quién es el que hace como ese ejercicio de seguimiento? La oficina de impuestos. Entonces, la oficina de impuestos coge ese email o esa aplicación que tú haces y ellos van y le dicen al empleador, mire, ¿usted por qué no? Pues, ¿por qué no le pagó a ella? ¿Sí? Y digamos que uno como empleador, la parte del superannuation es algo con lo que no quiere jugar porque hay muchas multas por estar tarde o por no pagarla. Multas hasta del 100%. Entonces, si ese empleador deja de pagar esos 950, después vienen y lo auditan y tiene que pagar el doble. Pero pues hay unos que no les interesa o hay unos que a veces han entrado en quiebra en ciertas cosas así, pero no importa, tú puedes colocar, digamos, tu caso y ya dejar que ellos hagan el seguimiento de esa parte. A veces lo que sí es frustrante un poquito es que eso puede tomar varios, digamos, meses. Y a veces nos ha pasado que con los estudiantes que se tenían que ir, por ejemplo, y estábamos esperando que, no sé, que un empleador le colocara 600 o $700 que faltaba, y pasan 3, 4 meses, entonces a veces como que ellos dicen, no, pues mejor reclamo lo que tengo en lugar de estar esperando porque se están tomando mucho tiempo. Pero si no te afana el tiempo, no te tienes que ir del país, coloca la aplicación, hazle follow-up y eventualmente, tarde que temprano, el leitio va a hacer el follow-up al empleador para que haga esos pagos. Camila, y si nos pasa algo, sí, creo que esa era
Mi empleador no me está pagando y responde, no. Sí, Camila, los beneficiarios pueden estar en Colombia. Ahorita estamos llevando un caso precisamente donde la niña no tenía, pues tenía acá el novio, todo eso, pero pues no estaban ni casados ni tenían la relación registrada, nada. Entonces, la persona que va a recibir eso es la mamá. Es un proceso largo, obviamente, pero eventualmente puede estar en Colombia. Ana, creo que te digo, listo, ¿no? La pensión es que, entonces digamos que, no debería decir, pero hay dos clases de pensión, digámoslo así. Si es la pensión mía, la del superannuation fuera de la pensión del gobierno, si es, digamos, de mi plata, a los 60 yo puedo sacar esa plata, ¿sí? Existe la segunda pensión, que es la del gobierno, que esa sí empieza a los 65. ¿Sí? Y ellos tienen una tablita, de pronto ahorita que se las dejo, que va de acuerdo de la fecha de nacimiento de la persona, hay unos que 65, 66, pero entonces esa edad es para cuando queremos ir a reclamar la pensión del gobierno. Cuando es para la plata que yo me ahorré para mi pensión, desde los 60 lo podemos sacar. Imagino que es Kelly, me dice, estoy recibiendo aportes en dos compañías de superannuation. Al unificar en una sola, ¿debo notificar a mi empleador de ese cambio? Sí, la idea es que cuando escojamos una, que esa es la que vamos a usar para todos los empleadores. Entonces, en ese caso, deberías asegurarte cuál vas a tomar y decirle a todos tus empleadores que te las coloque allí. Digamos que a nosotros como empleador no es un proceso difícil, porque digamos, en el sistema contable que se usa acá en Australia es literalmente ir a cambiar, colocar el fondo, el nombre del fondo y el nuevo member number y ya. Entonces es un poquito más sencillo. Y lo bueno de eso también, Kelly, es lo que les decía, esos fees que te están cobrando, porque en este momento como tienes dos, cada una te está cobrando esos management fees, ¿sí? A veces uno piensa que no es mucho, de pronto es, no sé, 20, $30 al mes, pero obviamente si tú lo colocas en un prospecto de un año, pues serían 300 o $400 que no deberías estar pagando si tienes todo en un solo fondo. Si trabajo con ABN, ¿tengo derecho a superannuation? Isabel, esto depende. Entonces, depende qué clase de trabajo estás haciendo. Si estás trabajando por ABN y lo estás haciendo por Labor, sí. Les voy a dejar un tool donde ustedes, si están trabajando con ABN, responden todas las preguntas y el mismo sistema les dice si van o no a tener que recibir superannuation. ¿Qué pasó? Digamos, ¿qué pasó con la gente del ABN? Porque el gobierno está ahorita, especialmente en la construcción, está súper estricto, pero en muchas industrias que, digamos, no sé, hagamos de cuenta 10 años atrás, el porcentaje de gente que trabajaba con ABN era como del 20-21%. Ellos en el 2018 hicieron un estudio y en ese momento estaba como en el 44%, casi el doble. Al gobierno, ¿por qué no le gusta esto? Porque obviamente cuando tú trabajas con ABM, supuestamente tú eres el que es voluntario que tú te coloques a tu pensión. Tu empleador o la persona que te está pagando no tiene la obligación de hacerlo. Pero la gente no lo estaba haciendo. Entonces, digamos que casi por 10 años eso le crea un hueco fiscal al gobierno impresionante, porque 44% de la población no está colocando plata en el fondo de pensiones. ¿Sí? Entonces el gobierno dijo, no, un momentico, ¿cómo así que entonces me los están pasando todos a ABN? Y si esa gente no está aportando en superannuation, entonces cuando lleguen a la vejez, pues nos toca a nosotros pagarles todo. Entonces crearon este tool que Andrea les acabó de colocar, donde dice, si usted realmente
está trabajando con IBM y cumple ciertas condiciones de que puede delegar, que no le están pagando por horas, que tiene que colocar el equipo con el que está trabajando, que tiene sus propios seguros, donde realmente usted es un negocio separado y no que simplemente lo pasaron de Tax File Number a IBM para dejarle pagar el superannuation. Entonces, si uno hace este ejercicio que está ahí, el sistema le dice sí, efectivamente, sí hay que pagarle superannuation. Entonces, así estés con IBM, si ese tool te dice que tienes que pagarte superannuation, tu empleador o la persona que te está contratando debería pagarte superannuation. Hace como bookkeeper, hace como 2 años. Bueno, entonces, Isabel, con Bookkeeper, por eso tienes que hacer el test, porque entonces te voy a dar un ejemplo. Tú puedes ser una Bookkeeper donde yo te digo, mira, Isabel, te voy a dejar los bank statements, ¿tú cuánto me cobras por hacer la reconciliación? Tú revisas los bank statements y me dice, Arisa, te va a cobrar $500, ¿sí? Y tú tienes independencia de hacer el trabajo cuando quieras. Si lo quieres hacer tú, puedes contratar a otra persona, ¿sí? Entonces, si ese es el caso, tú tienes independencia para hacer ese trabajo y no serías clasificada como un empleado para los propósitos de superannuation, ¿sí? Si tú te demoras 10 o 15 horas, realmente a mí no me interesa porque yo te estoy pagando $500 por ese servicio que me vas a dar. Pero si yo te digo, Isabel, ven a mi casa, siente al frente del computador y te va a pagar $25 por hora por 6 horas, no puedes delegar, te estoy pagando por horas, el equipo lo estoy colocando yo. En esas circunstancias sí vas a clasificar por lo que llamamos superannuation, así estés con IBM. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a pasar a la parte del superannuation de cuando nos vamos del país. Algo que es muy importante y súper importante es que la visa tiene que estar cancelada, ¿sí? Entonces, por lo menos en este momento tenemos muchos estudiantes que se quedaron en Sudamérica y no saben, o sea, saben que se quieren venir, necesitan el dinero y no sabemos si va a pasar un año y medio. En ese caso, ellos así estén fuera del país porque la visa sigue activa, no van a poder reclamar el superannuation. Entonces, esto es algo que es vital. Tener la visa cancelada, estar fuera del país. ¿Y cuánto nos dan? Entonces, la idea es que si estuvimos con visas temporales, que no fueran working holiday, ¿cuáles son las visas temporales? La visa de estudiante, la visa de trabajo. Sí, mejor dicho, todas las visas que no fueran permanentes. Nos van a devolver el 65% del balance en el momento en que el fondo decida hacer el pago, ¿sí? Acá con esto hay unos fondos muy rápidos, llamémoslos así, que no colocan muchas trabas para hacer los pagos, como hay otros fondos que no quieren soltar la plata y piden que el pasaporte certificado, que la carta, mejor dicho, piden hasta 10 y 11 cosas. Pero, y a veces, ¿qué ha pasado? Por lo menos cuando ahorita hubo el COVID, habían clientes que, digamos, en diciembre tenían $5,000 en su fondo de pensiones. Y llegó marzo cuando fueron a reclamar el superannuation y habían 3,000 o 3,500. Si alguien me abrió el micrófono, ya. ¿Y por qué pasa? Porque, como les decía, los fondos de pensiones invierten pues la plata en la bolsa de valores, en propiedades, en cosas de arriendo, en construcción, en lo que sea. Entonces, en ese momento, o sea, cuando ella empezó la aplicación tenía $5,000 en diciembre. En el momento que el fondo se demoró y dijo vamos a pagarlo, en ese momento habían 3,500. ¿Por qué? Porque por COVID las inversiones que se habían hecho, el valor en ese momento eran 3,500 y entonces le devolvieron 65% de lo que había en el momento que el fondo va a hacer el pago.
Las personas que vienen con visa de Working Holiday van a recibir el 35% del total de lo que tengan, que me parece súper injusto, pero pues eso es algo que ellos cambiaron. Generalmente nosotros acá, ¿qué les recomendamos? Como les decía, los fondos, y también esto es como inmigración. A veces tú puedes conseguir un case officer que es súper chévere, que no pregunta mucho, que acepta la visa, el siguiente. Asimismo, nosotros en el superannuation, tu caso se lo dan a un officer, donde dice, listo, salió del país, no sé qué, ya tiene el pasaporte, listo, pagamos. Hay otro que empieza a preguntar, ¿y por qué sí? Y este pasaporte no me gustó y me lo firmaron 3 meses antes, ¿y por qué la autorización? Y este nombre está incompleto, entonces cambia el nombre. Entonces, a veces ellos se demoran. Entonces, lo que yo les recomiendo es esta checklist, como dejar todo listo en caso que digan, necesito el statement del banco, aquí se lo tengo, necesito el pasaporte por certificado, aquí se lo tengo, necesito la forma 194, aquí se la tengo, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos con nuestros clientes, que generalmente antes de que salen del país nos sentamos con ellos y les decimos, mire, de pronto no necesitemos estos documentos, pero déjenoslos y para que cuando hagamos la aplicación sea más rápida y no tengamos que decirles, no, pues tienen que certificar en Colombia, tienen que apostillar, pues porque el proceso se hace muchísimo más largo. Recomendación también muy importante es la cuenta bancaria. Lo ideal o lo que yo les digo es que dejen una cuenta bancaria acá en Australia, no se le dejen 20, 30 dólares, algo así, y que cuando ellos le hagan uno la aplicación y le pregunten dónde quiere que le coloque la plata, uno le dice en esa cuenta bancaria. Y entonces usted ya recibe la plata en esa cuenta bancaria y usted pues ya saca con su tarjeta, si tiene allá en un EPOS o hace una transferencia internacional, lo que sea, pero es la forma más rápida. La segunda opción, y es la que no les recomendamos, y como no sabemos, porque incluso los fondos a veces, volvamos al case officer, hay uno que quiso aprobar direct payment, otro que mandó cheque, ¿sí? Entonces, hemos tenido casos de estudiantes que ellos o personas que los hacen solos, les llegan los cheques a Colombia y los cheques llegan en dólares australianos. Entonces, nadie se los puede, o pues no lo cambian, los bancos no los cambian. Y entonces nos llaman y dicen, no, Yarisa, tengo un cheque, no sé, $3,500, no lo puedo cambiar. Entonces, nosotros tenemos un servicio que se llama el Trust Account, cuando tú lo haces a través de un Registered Tax Agent, donde el hecho nos paga el superannuation a nosotros y nosotros podemos hacer es, por lo menos el estudiante, sacar el fee, lo que le vamos a cobrar, y nosotros mismos de nuestra plataforma podemos hacer el pago internacional. Lo cual es, digamos, nos da mucha flexibilidad, que tienen una cuenta en Bancolombia, que tienen una cuenta en México, que mi mamá, no sé, necesita dinero. A veces nos ha pasado que de pronto están en Estados Unidos y que de pronto donde necesiten dinero. Entonces, hacerlo a través de la Trust Account le da esa flexibilidad a la persona, que si ese dinero quiere que vaya a otra parte, con que nos firme una autorización, nosotros podemos enviar el dinero donde esa persona lo requiera, digámoslo así. Para las personas con Working Holiday, el mismo sistema. Necesitamos tener la visa cancelada, el pasaporte, y solamente acá la gran diferencia es que en lugar del 65% vamos a recibir el 35%. Y creo que eso era lo que teníamos hoy para el seminario. No sé si tienen más preguntas. Acá tengo una de Jennifer, creo que es, sí. No había visto esta, espérame, Jennifer, la leo. En el caso de la pensión del gobierno, ¿solo se debe cumplir con la edad o se debe tener un mínimo de aportes también? Jennifer, no, aquí no existen los aportes, digámoslo así, pero sí hay otros test. Entonces, hay un test, digamos, de lo que ellos llaman de ingresos y de activos. Entonces, ellos tienen límites donde dicen, bueno, ustedes llegó a la age pension a los 65
y aplicó a la pensión, pero entonces ellos dicen, bueno, muéstreme que usted realmente no tiene plata de otro lado. Entonces ellos dicen cuáles son sus ingresos. Entonces, digamos, si ustedes tienen propiedades, tienen dividendos, tienen inversiones, toda esa clase de ingresos extras, ellos los van a tomar en cuenta y de pronto no te van a dar la pensión completa, sino que empieza a disminuir dependiendo si tienes ingresos por fuera de, pues aparte de lo que ellos te van a dar. También está el otro test, que es el test de los activos. Entonces, generalmente, ellos permiten que uno tenga como su casa donde vive y no es un activo porque pues uno está viviendo en ella, o sea que no la está rentando, pues no le está sacando plata, digámoslo así. Pero volvemos al punto. Si tengo fincas, si tengo inversiones, si tengo acciones, si tú tienes un monto de activos, entonces la pensión también empieza a reducir. Entonces, te podemos dejar el link de Centerlink para que veas a ver los dos tests. Entonces, y ellos lo que hacen es que tú simplemente llenas la forma y le dices, mira, me está entrando, no sé, tengo una renta property y me llega neto después de gastos, no sé, $7,000 al año. Tengo de pronto un apartamento, una finca, un lote, lo que sea, y esto vale tanto, y ellos mismos calculan y te dicen, de acuerdo a lo que tienes, cuánto te van a dar, digámoslo así. Isabel, con gusto. Bueno, me alegra que te haya quedado claro. ¿Qué me pregunta César? Gracias por la información. ¿Qué efectos tiene el super al hecho de trabajar con, me imagino que es tax file number? Con el trabajador que paga por tax file number. Ok. ¿Qué efectos tiene el hecho de trabajar con tax file number? No entiendo la pregunta, César. La idea de la pensión es que cuando trabajas con tax file number, uno como empleador no es una opción, o sea, es una obligación pagarle como ese 9.5 al trabajador. Generalmente cuando tú estás con tax file number hay dos cosas que se cumplen. Una es que el empleador te tiene que dar algo que se llama la tax declaration, que es donde tú llenas tus detalles, si es tu primer trabajo, si eres residente, si no eres residente. Entonces esa es como la primera prueba de que estás trabajando con tax file number. También cuando trabajas con tax file number vas a trabajar por horas y hay obligación que te den un payment slip. Ese payment slip generalmente tiene que colocar las horas de trabajo y en la partecita de abajo vas a mostrar la parte de la pensión que corresponde pagarte. Y esa por lo menos ha sido una de las pruebas cuando tenemos empleadores, digamos, que no quieren pagarle a los estudiantes, donde nosotros les adjuntamos a la oficina de impuestos esos payment slips que demuestran que... A veces tenemos el que es todavía más conchudo, que no les da payment slips, entonces, pero la persona tiene el timesheet y tiene las consignaciones en el banco, entonces nos toca como hacer un ejercicio de devolverme cuántas horas era trabajo, cuánto fue lo que le pagaron, cuánto tax le tuvieron que haber quitado y qué pensión le tuvieron que haber pagado de acuerdo a ese dinero que le llegó al banco. Jennifer, es el aporte de la pensión solo para parte del empleador, ¿verdad? Como empleado, hago solo un aporte si deseo aumentar mis valores. Totalmente, Jennifer. O sea, tú, si quieres, si es voluntario, ¿sí? Y lo que te digo, esto lo usamos más desde la parte de tributaria y las personas que, y especialmente también cuando empiezas a tener altos ingresos, porque... cuando tienes altos ingresos por el nivel de tax, obviamente que pagando al fondo de pensión, pues ahorras dinero, digámoslo así. Pero sí, creo que no es obligatorio, realmente es voluntario. ¿Qué más les iba a decir? No, y pues obviamente quería también agradecerle a Carlos de la agencia que obviamente organizó este seminario para nosotros. Y me gustaría, no sé si tienen más preguntas o... tenemos acá, Jacob, ¿qué ingreso mínimo
se recomienda empezar a hacer aporte. Jennifer, entonces la recomendación es la siguiente. Si tú ganas menos de $45,000 para abajo, el rango de tax tuyo es del 19%. Cuando te subes de los 45 hasta los 120, tú estás en un rango del 32.5. Entonces, si estás en ese rango, lo que te decía, si tú tienes $10,000 en tu banco, esos $10,000 van a pagar $3,250 de impuestos. Pero si tú coges esos mismos $10,000 y los mandas a tu pensión, en tu pensión solamente pagan el 15. Bueno, creo que no veo más preguntas por acá. Carlos, ¿tú estás por ahí? Hola, Yaritza, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, ¿cómo vas? Muy bien. Nada, quería agradecerte a ti y a todos los chicos que están presentes acá. Como sabes, nosotros de cuando en cuando hacemos nuestro webinar acerca de la parte de contabilidad. Y si ellos están interesados en ver más, pues pueden entrar a los videos que ya tenemos, ¿cierto? Porque hemos hecho varios antes en nuestras redes sociales y que también estén atentos para otros más que vengan, ¿no? Claro que sí. Y esa es la idea también, que obviamente se les pueda brindar a los estudiantes, a tus clientes, a todas las personas, información, digamos, en español y información que es vital. También, obviamente, si necesitan algún seminario o un tema que les interese, que digan, vea, nadie lo ha tocado, pueden escribirle a Carlos o nos pueden escribir a nosotros y con mucho gusto les podemos hacer un seminario en esos temas que de pronto de interés para ustedes. Claro que sí. Ahí les he dejado la página web de Study and Work. Cualquier cosa nos escriben por ahí y encantado de atenderlos. Sí. Creo que hay una pregunta de... espérame, yo acá estoy viendo. Camila. Camila me dice, por favor, ¿puedes repetir la última parte? Camila, ¿te refieres a la parte del 15%, la parte de los porcentajes que les estaba hablando? Eso, listo. Entonces, les voy a mostrar pantalla. Yo soy una persona muy didáctica, creo que cuando uno ve las cosas como que se entienden más fáciles. Entonces, voy a mirar si busco mi Scream otra vez. A ver. ¿Me confirman si ya la están viendo? A ver, espérame. Andrea me dice si la están viendo. Sí, señora, la estábamos viendo anteriormente. Fíjate que es que se me congeló. Ya, perfecto, ahora sí la veo. Perfecto, entonces la pregunta me la hacía María Camila. Entonces, estos son los rates, María Camila, que los estás viendo acá, que les decía, digamos, si tú ganas de 19 a 45,000 y tú dices, no sé, estás en un salario de 60,000, hagamos un ejemplo. Y tú dices, no, pues yo con $45,000 puedo vivir y no necesito esos otros $15,000. Entonces lo que tú puedes hacer es que esos $15,000 que te van a llegar acá y van a pagar un 32.5 de impuestos, tú les dices, esto lo voy a mandar al fondo de pensiones, pagarías tax en esos 45 con los que te vas a quedar y con los que vas a vivir a un rango del 19%, y los otros 15 lo mandas a tu fondo de pensiones, pagas solamente el 15%, ¿sí? Porque esos 15 los vas a reclamar como una deducción en tu tax. Y la idea es que, volvemos, súper importante que ese fondo va a coger esos $15,000 y los va a crecer y los va a hacer crecer para que cuando en 10 o 15 años esos 15 se vuelvan 30 y después 45 y así sucesivamente. Y por eso les decía que, digamos, tributariamente, cuando todavía es más importante cuando nos pasamos de esos 120, ¿sí? Porque la diferencia entre 15 y 37 es muchísimo más. Y también yo soy una persona que siempre digo, ahorita que estamos jóvenes, de pronto hay muchos chicos que tienen muy buenos salarios, digamos que ya son profesionales, que tienen buenos salarios,
ahorren para su vejez. No vamos a estar jóvenes todo el tiempo. Ahorren antes que de pronto decían tener hijos, meterse en un mortgage, en cosas así, porque después eso se vuelve más difícil, se vuelve más difícil poder hacer estas clases de contribuciones. Y invirtiendo jóvenes también ganamos algo que es el tiempo, que entre más tiempo la plata esté ahí, más rendimiento nos da. Bueno, creo que había otra última pregunta que vi. Gracias por la información, va a ser enviado por email. Si yo lo grabé, entonces a las personas que se registraron se les va a mandar la información de Carlos, nuestra información y un link para el seminario. Escuchando la última pena, ¿realmente vale hacer voluntarios? Kelly, no. Tienes la contribución extra, solamente la recomendamos cuando son residentes. Si están con visa temporal, no les recomendaría colocar esa parte extra en el superannuation porque obviamente al final, si tienen student visa, les van a quitar el 35 y si tienen working holidays, les van a quitar el 65. Entonces, en ese sentido, estos 25 que estamos hablando, solamente se los recomendaría a las personas que ya son residentes. Bueno, es algo que podríamos tener en cuenta, Camila, montar un seminario de donaciones. En todo caso, ahorita en el mes de mayo y junio, nosotros vamos a sacar nuestros seminarios para temporada de impuestos, tanto de negocios como de personas individuales. Entonces, acá los invito a que nos sigan en Facebook para que estén pendientes de estos seminarios y en estos seminarios tocamos esas cosas también, Camila, cuando qué deducciones podemos reclamar en nuestra declaración de impuestos. Bueno, bajamos esta César, ya. Sí, entonces Andrea nos está confirmando que lo vamos a subir. Y si he dejado en país, ¿en qué momento los puedo dejar creciendo y años después solicitarlos? Sí, si tienes bastante, podrías, digámoslo así. En todo caso, ahí lo que esperamos es que pues no cambien las reglas, porque por lo menos la gente de Working Holiday antes podía reclamar el 65 como los estudiantes. Ahora pueden reclamar solamente el 35. Entonces, si una cosa como esa llega a pasar, así tus fondos hayan crecido, pues vas a perder una buena parte de esa inversión. ¿Qué otra cosa es importante con los fondos? Que el fondo tiene cuota de manejo, ¿sí? Entonces, si tú no estás, digamos, como alimentando el marranito y echándole contribuciones a ese fondo, los fees, digamos, no sé, te da un rendimiento de $10, pero como ellos te están cobrando fees y te van a cobrar el insurance y eso, tienes que hacer bien el ejercicio o de pronto cancelar el insurance, que sí te va a quedar plata después de que te cobren los fees y después de que te cobren las insurance, porque obviamente el rendimiento tiene que ser muy bueno para cubrir los dos. Perfecto, entonces no me alegra cuando hacen preguntas, creo que vale la pena. Tenemos más preguntas, me alegro que les sirva la información. Como les dije, les vamos a mandar la información de Carlos en caso que lo quieran contactar con la agencia, con los servicios que ellos ofrecen. Vamos a colocar nuestros seminarios en nuestras páginas web. Y sí, como les decía, vamos a estar sacando más cositas pues para que sepan pues qué estamos haciendo. Entonces espero que tengan un muy lindo día. Yo estoy en Adelaide y está lloviendo. Espero que no sé cómo esté Sydney y Melbourne, pero acá está lloviendo impresionante. Que tengan un lindo día y espero verlos pronto en el próximo seminario.